Días, jóvenes, ¿cómo están? Buenos días con todos, jovencitos, señoritas, muy buenos días. Muy bien, muchachos. La semana pasada trabajamos el tema de conectores lógicos 1, ¿no? Vimos las conjunciones, este tipo de conector lógico. El día de hoy, jovencitos, señoritas, vamos a trabajar eh, el tema conocido como oraciones eliminadas o eliminación de oraciones o eliminación de información o información eliminada. Este tema tiene varios nombres. Muy bien, entonces, para desarrollar el tema correspondiente, jóvenes, señoritas, voy a compartirles unas diapositivas en las cuales tenemos la teoría correspondiente, algunos ejemplos y algunos ejercicios. Y luego vamos a desarrollar el material que se te entrega. Muy bien, jovencitos, muy bien, señoritas, vamos a comenzar de una vez. Voy a compartirte el material correspondiente. Dame unos segundos. Dame unos segunditos, muchachos. Bien, dame unos segunditos. Bien, jovencitos. Segunditos para compartirte el material. Ya está. Muy bien, ahí está el material correspondiente, jóvenes. Perfecto. Muy bien, jovencitos, déjame acomodar aquí. eh, Listo. Ahí está. Puedes ver el material, ¿no, jovencitos? ¿Sí lo pueden ver? Sí se puede ver, profesor. Ahí está. Gracias. Muy bien. Ya está. A ver, jovencitos, el día de hoy entonces vamos a trabajar el tema conocido como eliminación de oraciones. También se le conoce como oraciones eliminadas, ¿no? Eliminación de enunciados, eliminación de información, en fin, se le conoce con varios nombres distintos. Muy bien, jovencitos, a manera de introducción al tema correspondiente, vamos a trabajar esta diapositiva introductoria. A ver, ¿qué tenemos aquí? Dice, ¿qué sucede en la imagen? Por qué ha sucedido la exclusión en este caso? A ver, jovencito, señorita, ponlo aquí en el chat o puedes decirlo por el micro. ¿Qué es lo que está sucediendo en esta imagen? ¿Qué es lo que tú ves aquí? Todos son cubos y tienen color blanco y la pelotita es celeste y nadie acepta la pelota porque todos son cubos. ¿Puede ser? Ahí está, muy bien, Jara. Aquí también me están escribiendo.
la exclusión no es igual a la demás, te refieres a la esfera, ¿no? A la pelota. Muy bien. Lo que estamos viendo aquí, jóvenes, es que se han agrupado figuras que tienen la misma forma y han dejado de lado a una figura que tiene una forma diferente. Muy bien. Esta imagen, jóvenes, podemos utilizarla para comprender de una forma sencilla lo que es el ejercicio que vamos a desarrollar el día de hoy. Las oraciones eliminadas o la eliminación de oraciones. Vamos a tener entonces, jóvenes, un conjunto de oraciones o un conjunto de enunciados, las cuales van a formar parte de una unidad y va a haber una oración o enunciado que va a ser distinta al resto, que no va a formar parte de esta unidad. Entonces, lo que tenemos que hacer es reconocer a esta oración diferente, distinta, y excluirla del resto. Muy bien, entonces en esto, en términos sencillos, consiste el tema que vamos a desarrollar el día de hoy. El tema de las oraciones eliminadas. Muy bien, jovencitos. Perfecto. A ver, continuamos. A ver, jovencitos. Oraciones eliminadas. En primer lugar, jovencitos, lo que tenemos que darnos cuenta es que las oraciones que integran, las oraciones que forman parte de este ejercicio, forman parte de un texto. Las oraciones que forman parte de los ejercicios de eliminación de oraciones forman parte de un texto. Si yo te digo que estas oraciones forman parte de un texto, te estoy diciendo que estas oraciones tienen una unidad, que estas oraciones están articuladas de tal manera que tienen coherencia, que tienen cohesión, que tienen la suficiencia informativa. Entonces, en este texto coherente, cohesivo, que tiene la suficiencia informativa, se le ha añadido arbitrariamente una oración que está de más, una oración que interrumpe la organización unitaria de este texto. Es por esa razón que nosotros debemos identificar a esta oración impertinente y la debemos excluir. ¿Por qué? Porque no le aporta nada bueno al texto. Todo lo contrario. Interrumpe su correcto desarrollo. Muy bien. ¿Qué cosa es entonces las oraciones eliminadas? ¿A qué llamamos oraciones eliminadas? Jovencitos, es un tipo de pregunta de razonamiento verbal que va a medir la habilidad intelectual para identificar la idea cuyo contenido o mensaje resulta incoherente, incompatible o impertinente respecto de otras, o su mensaje se convierte en innecesario por estar incluido en una idea general. Los ejercicios son excelentes pruebas para evaluar la capacidad de discernimiento, la jerarquización de datos y la economía lingüística. Muy bien, jovencitos. A ver, ¿qué cosas son
las oraciones eliminadas. ¿Qué cosa es la eliminación de oraciones? Se define de la siguiente manera. Es el ejercicio verbal que va a consistir en desechar la oración innecesaria de un conjunto de oraciones que van a integrar un texto. Repito, es el ejercicio verbal que va a consistir en excluir la oración innecesaria de un conjunto de oraciones que van a integrar un texto. Entonces, ya te he dicho hace un momento que es importante darnos cuenta que estas oraciones forman parte de un texto, es decir, están articuladas de una forma coherente, de una forma cohesiva. Estas oraciones forman parte de una unidad. Esta oración que estamos excluyendo interrumpía, ¿no?, el correcto desarrollo del texto. Muy bien, jovencitos. Ahora, no hay que olvidar, muchachos, que los textos tienen tres características principalmente. La primera característica es la coherencia interna. La coherencia interna. La segunda característica, jovencitos, es la suficiencia informativa. La suficiencia informativa. Y la tercera característica es la unidad temática. La unidad temática. Entonces, jovencitos, estas oraciones que vamos a excluir van a interrumpir estas características que tienen los textos. La unidad temática, la coherencia interna y la suficiencia informativa. ¿Qué quieren decir cada una de estas características? A continuación lo vamos a ver. A ver, jovencitos. La unidad temática nos indica lo siguiente. Todos los elementos que conforman los textos, es decir, todas las oraciones que integran los textos, tratan sobre el mismo asunto. Todas las oraciones que conforman un texto tienen el mismo tema. Entonces, si nosotros encontramos por ahí alguna oración cuyo tema es distinto al resto, entonces la tenemos que excluir. ¿Por qué? Porque está rompiendo esta característica que tienen los textos. Está yendo en contra de la unidad temática de los textos. Muy bien. La segunda característica de los textos es la coherencia interna. ¿Esto qué quiere decir? Que todos los elementos del texto están articulados de tal manera que tienen consistencia lógica. Todas las oraciones de un texto están articuladas de tal forma que tienen una consistencia lógica, que son coherentes. Así, si tenemos una oración que contradice lo que sostiene el resto de oraciones, entonces estaría quebrando esta característica de los textos. Esta característica que consiste en que todos sus elementos sean coherentes entre sí. Entonces debemos identificar a la oración que contradice al resto y debemos excluirla. Muy bien. La tercera característica de los textos, jovencitos, es la suficiencia informativa. Esto es importante. La suficiencia informativa.
Jovencitos, el texto correctamente construido debe tener solamente la información indispensable para entender bien su contenido. Es decir, en un texto correctamente construido, no deben tener ideas sobrantes, no deben haber ideas redundantes, porque estas ideas, esta información está atentando contra esta característica de los textos, que se llama suficiencia informativa. El texto, repito, correctamente elaborado, debe tener solamente la información necesaria para que su contenido se entienda adecuadamente. Jovencitos, esto es importante tenerlo en cuenta porque muchas veces cuando un profesor hace un examen, ¿no? Un examen presencial y te pide, ¿no? Alumno, defíname tal cosa. Y el alumno cree que mientras más palabras ponga, mejor es la respuesta. Si te llena media página del examen, está bien. Y no es así necesariamente. Un texto correctamente elaborado no es el que tenga más palabras, sino es el que tenga la información necesaria para que lo que quieras decir se entienda adecuadamente. Muy bien, es decir, un texto correctamente elaborado es el que tiene la suficiencia informativa. Es decir, es el texto que tiene la suficiente información necesaria para que se entienda su contenido. Muy bien. Entonces, jovencitos, señoritas, si encontramos en un texto una oración que repite lo que ya está expresado en otra parte del texto, está atentando contra esta característica. Y es por esa razón que debemos eliminar a esta oración. ¿Está bien? Muy bien, jovencitos, muy bien, señoritas. A ver, continuamos. Aquí en esta diapositiva tenemos la estructura de los ejercicios de oraciones eliminadas. Muy bien. Tenemos aquí un texto, ¿no? Que está separado en oraciones, ¿ya? Una de las cuales es la oración que vamos a eliminar. A ver, aquí ayúdame, ¿cuál será la respuesta? Dice el texto, es un mamífero carnicero de América. El puma permanece escondido durante el día, sale a cazar en la noche. Ataca sorpresivamente, saltando con fiereza. Es un animal sanguinario. Se alimenta de animales vivos y se complace en beber la sangre de sus víctimas. ¿Cuál es la oración que vamos a eliminar? La 4 me dice Grisel, ¿concuerdan? Jara también me dice la 4. Farfán me dice la 4. A ver si es cierto, jovencitos. Muy bien, vamos a eliminar la 4. ¿Por qué razón, jóvenes, eliminamos la 4? Ponlo aquí en el chat o dilo por el micro. ¿Por qué eliminamos la oración 4? La información se repite, me dice Carlos. Claro, la información 4 se repite, ¿no? Es una información redundante.
está contenida en la 1, por ejemplo, y está contenida en la 5. En la 1 dice es un mamífero carnicero de América, y en la 5 se alimenta de animales vivos y se complace en beber la sangre de sus víctimas. Muy bien. La 4 repite lo que está contenido en las dos oraciones. ¿Está bien? Muy bien. Y como yo cuando elimino la 4 no pierdo ningún dato del texto, todas las informaciones que tenía quedan, ¿no? Si yo la quito, no pierdo ninguna información, entonces significa que estoy eliminando adecuadamente. Ahí está. No, sí se refiere al puma, simplemente que por redundancia, ¿no? Porque esta información ya está contenida en otras partes del texto, la vamos a eliminar. Muy bien, facilito. A ver, jovencitos. Existen tres criterios principalmente para identificar cuál es la oración que vamos a eliminar. ¿Está bien? ¿Cuál es la oración que vamos a eliminar? ¿Cuáles son estos criterios? Tenemos el criterio de repetición o redundancia. Tenemos el criterio de disociación o inatingencia. Y tenemos el criterio de contradicción u oposición. Muy bien. A ver, vamos a revisar el criterio de redundancia. El criterio de redundancia, jovencito, señorita, nos indica lo siguiente. Vamos a eliminar aquella oración que reitera innecesariamente una idea ya incluida o expresa tácitamente en otro u otros enunciados. Es decir, aquella información que ya está expresada mejor en otra parte, la vamos a eliminar. ¿Por qué la vamos a eliminar? Porque no está dándonos una información nueva. Todo lo contrario, está reiterando lo que ya está expresado de una mejor manera en otro lado del texto. Si nos damos cuenta, esta oración la vamos a eliminar porque atenta contra la característica de los textos llamada suficiencia informativa. Esta oración que vamos a eliminar está repitiendo lo que ya está expresado mejor en otra parte del texto. Entonces es innecesaria tenerla. Por esta razón la vamos a excluir. Muy bien. A ver, jovencitos. Aquí tenemos el siguiente texto. Vamos a leerlo y vamos a darnos cuenta cuál es la oración que vamos a eliminar. Dice lo siguiente. Es histórico el gesto con el puño cerrado y mostrando el dedo que hacían los romanos en la antigüedad, ¿no? El gesto de like, esto. Es histórico el gesto con el puño cerrado y mostrando el dedo que hacían los romanos en la antigüedad. Cuando los gladiadores luchaban y había un vencido, el dedo podía ser orientado hacia arriba o hacia abajo. Los romanos señalaban la clemencia con el dedo hacia arriba y con el dedo hacia abajo la ejecución. Cuando optaban por la clemencia, el puño giraba mostrando el dedo hacia arriba, por ello se le asocia con el éxito.
En cambio, la ejecución sin contemplaciones se representaba girando el dedo hacia abajo. Por ello, se le asocia con la derrota. Muy bien, jovencitos, ¿cuál es la oración que vamos a eliminar en este caso? ¿Cuál eliminamos, jovencitos? La 3, me dice García. Alison. ¿Están de acuerdo con Alison, jovencitos, señoritas? O sea, ese gesto de like o dislike lo heredamos de los romanos. Aquí hay una oración redundante. Aquí tenemos lo que se llama, jovencitos, la redundancia compuesta. Es decir, vamos a tener una oración que va a repetir lo que está expresado en dos o más oraciones. Cuando tú tienes una oración que repite lo que está expresado en dos o más oraciones, se le llama redundancia compuesta. Aquí tenemos ese caso. ¿Cuál es la oración que eliminamos? Muy bien, Alison. La oración que eliminamos es la 3. Porque la 3 ya está contenido en la número 4 y en la número 5. La 3 es como el resumen de la 4 y de la 5. Si tú quitas la 3, no vas a perder ninguna información. Todas las informaciones que tenía el texto las vas a seguir manteniendo. Entonces, esta información es redundante. No tiene por qué estar en el texto. Atenta contra la suficiencia informativa. Muy bien, ahí está. Por si acaso, tenemos también la redundancia simple. En la redundancia simple solamente van a estar involucrados dos enunciados, dos oraciones, ¿no? Una de estas oraciones va a repetir de forma incompleta o de forma menos detallada que la otra. Entonces, vamos a dejar en el texto la oración que tiene la información más detallada o más completa y la otra la vamos a desechar. ¿Por qué desechamos la otra? Porque su información está mejor expresada en la otra. ¿Está bien? Muy bien, jovencitos, muy bien, señoritas. Tenemos entonces la redundancia simple, en el cual están involucradas solamente dos oraciones, la redundancia compuesta, en la cual están involucradas tres o más oraciones, y también hay la redundancia tácita. La redundancia tácita. A ver, jovencitos, te voy a decir un ejemplo y tú me dices cuál es la que vamos a eliminar. ¿Está bien? Oración 1. Luis, antes de ir a su trabajo, se puso su casaca más abrigadora, sus guantes, y salió rápido porque se hacía tarde. Primera oración. Segunda oración. Pamela se puso su pashmina y sus botas abrigadoras antes de salir para ir a su trabajo. Tercera oración. Roberto se puso dos chompas y su sobre todo antes de enrumbarse
a la universidad. Cuarta oración. Ese día hacía mucho frío. ¿Cuál es la oración que eliminamos en este caso? ¿Cuál de todas las que te he mencionado? Ponlo aquí en el chat. La última, la primera, la segunda o la tercera. La última. Jovencitos, la última es la que eliminamos. Porque esa información de que hacía frío ya estaba sobreentendida en el resto, ¿no? Que Luis, que Roberto, que Pamela salgan abrigados de su casa para dirigirse al trabajo o al estudio, nos dan el dato de que hace frío ese día. Entonces, hacer explícita esta oración es innecesario. Entonces vamos a eliminar la última oración porque está haciendo explícita innecesariamente una idea que ya estaba sobreentendida. A este tipo de redundancia se le llama redundancia tácita o redundancia implícita. ¿Está bien? Muy bien, jovencitos. A ver, continuamos. A ver, jovencitos. El criterio de disociación o inatingencia. ¿Qué nos dice el criterio de disociación o inatingencia? Vamos a eliminar, jovencitos, aquella oración cuyo contenido se aleja o trata un tema distinto del tema común tratado por el resto de oraciones. Repito, vamos a eliminar aquella oración cuyo contenido se aleja o trata un tema completamente distinto al resto de oraciones. Muy bien, ¿por qué vamos a eliminar esta oración? Porque esta oración está atentando contra la característica de los textos que se llama unidad temática. Ya sabemos que los textos deben tratar de un mismo tema. Si vemos que una oración se aleja, aunque sea un poco, o se aleja totalmente del tema que trata el texto, entonces la debemos excluir. Muy bien. Cuando excluimos a una oración que habla de un tema totalmente distinto, a este tipo de eliminación se le llama disociación absoluta, porque esta oración se está disociando, se está separando del resto absolutamente. O sea, tiene un tema totalmente distinto. Por ejemplo, si yo tengo un texto donde tengo 4 oraciones que hablan sobre los satélites y hay una oración que habla sobre las estrellas, elimino la oración que habla sobre las estrellas porque está hablando de un tema totalmente distinto al resto, ¿no? La elimino por disociación absoluta. En otros casos, jóvenes, yo voy a tener un texto cuyas 5 oraciones tratan del mismo asunto, pero va a haber una oración que se va a alejar levemente del resto. Tal vez el enfoque va a ser levemente distinto. En este caso, elimino a esa oración que se aleja del resto y digo que la estoy eliminando por disociación relativa. Es decir, el tema de esta oración se separa del resto, pero no de una forma absoluta. Solamente se separa levemente del resto. ¿Está bien? Muy bien, jovencito.
Muy bien, señorita. A ver aquí, me vas a ayudar. Primera oración. El ornitorrinco es un mamífero que pone huevos. Segunda oración. El ornitorrinco es manso y algo retraído. Tercera oración. Tiene el tamaño de un conejo y su hocico es como un pico de pato. Posee 4 patas cortas con los dedos aplastados. Su cola es ancha y lisa como la de un castor. Muy bien. ¿Cuál es la oración que se disocia del resto? ¿Cuál es la oración que no se asocia con el resto? ¿Cuál es la oración que se separa del resto? ¿Cuál eliminamos aquí, jovencitos? Una forma de identificar cuál es la oración que se disocia del resto es identificar el tema. Ya sabemos identificar el tema del texto. Entonces, cuando tú identificas el tema correctamente, ya estás dejando de lado la oración que vas a eliminar. ¿Está bien? ¿Cuál es la que eliminamos? Está facilito. ¿Cuál es la que eliminamos aquí, jovencitos? ¿De qué trata el texto? ¿De qué se está hablando aquí en el texto? Ponlo aquí en el chat. Se está hablando del ornitorrinco, ¿no? Pero hay que ser un poco más precisos. ¿Qué se habla de los ornitorrincos? ¿Qué se dice del ornitorrinco? Ahí está, muy bien, Kevin. Se está hablando de las características físicas del ornitorrinco. Ahí está. Jara ya vio la respuesta con claridad. Fíjate que cuando tú identificas el tema del texto, ves con claridad cuál es la oración que vas a eliminar. Eso se va a cumplir cuando eliminas, ya sea por disociación o ya sea por contradicción. El próximo criterio que vamos a ver. Entonces, jovencitos, identificar de qué trata el texto te va a ser de mucha ayuda para que tú puedas identificar la oración que vas a eliminar cuando eliminas por disociación y por contradicción. Identificar el tema no te va a ayudar mucho cuando eliminas por redundancia. Pero la mayoría de los ejercicios se van a eliminar por el criterio de disociación. Entonces, en la mayoría de los ejercicios te va a ser útil identificar el tema. ¿Bien? Muy bien, jovencitos. En este texto se está hablando sobre las características físicas del ornitorrinco. ¿Cuál no te habla de las características físicas del ornitorrinco? La número 2, ¿no? En la número 2 se está hablando del comportamiento. Perfecto. Ahí está. Muy bien, jovencitos. Continuamos. A ver, jovencitos. El criterio de contradicción u oposición.
Jovencitos, el criterio de la contradicción, por si acaso, es un tipo de disociación. La contradicción es un tipo de disociación. ¿Está bien? Claro, porque la oración que contradice al resto se está separando del resto, ¿no? Se está disociando del resto. Entonces, este criterio es un tipo de disociación. Por eso, el identificar el tema nos va a ayudar a resolver el criterio de disociación, incluyendo también a la contradicción. ¿Qué nos dice el criterio de contradicción u oposición? Nos indica lo siguiente. Vamos a eliminar aquella oración que exprese lo opuesto, que contradiga al tema común tratado por el resto de oraciones. La oración que dice lo opuesto al tema común del resto de oraciones, la vamos a eliminar. Muy bien. ¿Y por qué eliminamos a esta oración que contradice al resto? Porque está atentando contra esta característica de los textos que hemos visto hace un momento, que se llama, jovencitos, coherencia interna. Gracias a la característica de coherencia interna, sabemos que los elementos de un texto deben estar ensamblados de una forma lógica, de una forma consistente. Entonces, si encontramos una oración que contradice al tema común tratado por el resto de oraciones, está eh, contradiciendo, está afectando a esta característica de los textos. Muy bien. A ver, jovencitos, vamos a leer aquí el texto y vamos a darnos cuenta cuál es la oración que vamos a eliminar. Dice lo siguiente. La historia del hombre está hecha de pequeños pasos. La humanidad ha dado saltos en el vacío que no la han conducido a ninguna parte. El hombre, para darle sentido a sus avances, se traza objetivos claros y hacederos. Estos pasos son la manera en que las civilizaciones han ido superándose a sí mismas. La sabiduría de los pueblos se encarga de señalar dónde debe darse cada paso. Muy bien, ¿cuál es la que eliminamos aquí? La 5, me dice Jara. No te olvides que aquí eliminamos por contradicción, o sea, una oración que contradice al resto. Identificar el tema te va a ayudar a que te des cuenta cuál es la oración que contradice al resto de oraciones. Ramos me dice la 2. Claro, aquí el texto está hablando sobre el desarrollo, la evolución de la humanidad, ¿no? El desarrollo o la evolución de la humanidad. En el texto nos dice que el hombre está progresando, ¿no? A través del tiempo, poco a poco, dando pequeños pasos, pero hay un progreso que se está dando. Aquí en la oración 2 se contradice esta idea. La humanidad ha dado saltos en el vacío que no la han conducido a ninguna parte. La oración 2 contradice lo que sostiene el resto de oraciones. Y es por esa razón que la vamos a eliminar. Por contradicción. ¿Está bien? Muy bien, Alison. Muy bien, Ramos. Perfecto. Muy bien, jovencitos. A ver, continuamos.
A ver aquí, tenemos un texto sencillo. Vamos a ver cuál es la que eliminamos. El primer procesador de textos que se creó para un ordenador fue el WordStar. Un procesador de textos es un tipo de aplicación informática destinado a la creación o modificación de documentos escritos en una computadora. En 1982 apareció el procesador de textos para la PC de IBM, WordPerfect. En 1995 se incluye el WordPad en las versiones de Microsoft Windows. Un procesador de textos alternativo al de Microsoft es el Open Office Writer. Muy bien, jovencitos. ¿Cuál eliminamos acá? La 2, me dice Allison. ¿Están de acuerdo con su compañera, jovencitos, señoritas? Aquí eliminamos por disociación, ¿no? Entonces debemos identificar el tema. Identificar el tema te va a ayudar. Aquí se está hablando sobre tipos de procesadores de textos, ¿no? Se está hablando sobre los tipos de procesadores de textos. ¿Cuál es la que eliminamos entonces? Se habla del WordStar, del WordPerfect, del WordPad y del Open Office Writer. ¿Cuál es la oración que vamos a eliminar? Muy bien, Alison. La que eliminamos es la 2. Porque en la 2 no se está hablando de un tipo de procesador, se está definiendo lo que es un procesador. Entonces, por disociación, la vamos a eliminar. Muy bien, jovencitos. A ver, continuamos. A ver aquí, ¿cuál eliminamos? Dice el amaranto o kiwicha, Amaranthus caudata, fue una planta sagrada para los incas. Pertenece al conjunto de alimentos más antiguos con valor nutritivo. Sus granos tienen más proteínas, calcio, hierro y fósforo que los del centeno. Como alimento es comparable con la quinoa. La quinoa es una planta anual oriunda de América. ¿Cuál eliminamos, jovencitos? Jara me dice las 5. Identifica el tema, ¿no? Aquí, jovencitos, si te das cuenta, si te das cuenta aquí, jovencitos, el texto trata sobre el amaranto o kiwicha. El texto trata sobre la kiwicha. ¿Cuál eliminamos? La oración que no habla sobre la kiwicha. ¿Cuál es esa? La 5. Muy bien, Jara. En la 5 se habla de la quinoa. Por disociación la vamos a eliminar. Por disociación
inatingencia, incoherencia. Estos nombres recibe el criterio. Disociación. Muy bien. A ver aquí. Dice, en la mitología griega, el Minotauro fue una criatura monstruosa con cuerpo de hombre y cabeza de toro, nacido de Pasífae, mujer de Minos y un toro. Residía en el laberinto de Creta, se alimentaba de carne humana y devoraba a los jóvenes. En códigos psicoanalíticos, el Minotauro simboliza la virilidad y la fuerza física incontrolables. El Minotauro fue asesinado por Teseo. Muy bien, ¿cuál es la que eliminamos aquí, jovencitos? Jara me dice la 4. ¿Concuerdan con su compañero, jovencitos, señoritas? Ramos también me dice la 4. Claro, aquí se está hablando del Minotauro, pero en la mitología, ¿no? La historia de este ser mitológico llamado Minotauro. Aquí la que se disocia es la 4, claro. La 4 te habla sobre lo que simboliza el Minotauro desde el punto de vista psicoanalítico. Se disocia del resto, entonces la vamos a eliminar. Criterio de disociación, inatingencia o incoherencia. Muy bien. A ver, necesito un voluntario o una voluntaria que me lea este texto para que no sea un monólogo, sino también ustedes participen. ¿Quién me puede ayudar con la lectura? Oiga, profesor, Ahí está, muy bien. Jara, puedes leer. a veces los electrones logran desprenderse de los átomos en los que se hallan y se desplazan libremente. Estos electrones libres, separados de sus átomos, saltan de átomo en átomo. El libre movimiento de electrones en ciertas materias produce lo que conocemos como electricidad. Una corriente eléctrica es un flujo de electrones a lo largo de un alambre de cobre o algún otro conductor. Si tienen una fuerza considerable, una descarga eléctrica puede llegar a producir la muerte. Muy bien, Jara. Aquí, ¿cuál es la que eliminamos? ¿Cuál sería la oración que eliminamos? Aquí se está hablando sobre los electrones, ¿no? El texto habla sobre los electrones. Jara me dice las 5. ¿Están de acuerdo? García también me dice las 5. Alice. A ver si es cierto, jovencitos. Muy bien, eliminamos las 5 porque se está hablando aquí de una descarga eléctrica. El tema de esta oración se disocia del resto, se separa del resto. Disociación o inatingencia. Muy bien. A ver aquí.
Muy bien. Otro voluntario o voluntaria que me ayude con esta lectura, por favor. Pónganlo aquí por el chat o díganlo. Si no hay voluntario, yo voy a elegir a uno de ustedes. A ver, a ver, a ver. Ya que participó un jovencito, me va a ayudar una señorita. Me va a ayudar, a ver. Alison García. ¿Me escuchas, Alison? Alison, ayúdame con la lectura, ¿está bien? Ahí está, te espero, no te preocupes. Entre 1937 y 1945, el escritor residió junto a su madre y su abuelo en Cochabamba, Bolivia. Vargas Llosa es considerado como un virtuoso de las técnicas narrativas. Mario Vargas Llosa nació en la ciudad de Arequipa en 1936. En 1935 ingresó a estudiar en el Colegio Militar Leoncio Prado de Lima. En la década del 60 estudió en San Marcos las carreras de Literatura y Derecho. Muy bien, señorita. Gracias. Gracias por la lectura. A ver, jovencitos, ¿cuál será la oración que eliminamos? ¿Cuál será aquí la respuesta? Primero identifica el tema, ¿no? Ya sabes. En el texto, jovencitos, se está hablando sobre la biografía de Mario Vargas Llosa. Está hablando sobre su biografía. ¿Cuál es la que es diferente? ¿Cuál es la que no habla sobre su biografía? Esa es la que vamos a eliminar. ¿Cuál sería, jovencitos? Kevin me dice la 2. Kevin me dice la 2. A ver si es cierto. Muy bien. La 2 es la que vamos a eliminar porque en la 2 está hablando de que Vargas Llosa es considerado un virtuoso en las técnicas narrativas. No se está hablando sobre su biografía. Entonces la vamos a eliminar por disociación o inatingencia. Muy bien, Kevin. A ver, continuamos. A ver aquí. Me va a ayudar esta vez, a ver, un jovencito. Kevin Borges, ¿me puedes ayudar con la lectura? Sí, profesor. En las culturas antiguas, las bibliotecas eran espacios esotéricos y eran valoradas como recintos sacros. Los que tenían acceso a ellas pertenecían a las castas doradas de la sociedad. En ellas se guardaba una gran información sobre la ciencia, la filosofía y las verdades profundas de la religión. Los altos dignatarios eran generalmente los productores del gran saber almacenado en las bibliotecas. En la antigüedad, las bibliotecas, como espacios del saber, eran consideradas lugares sagrados. Muy bien, Kevin. A ver, jovencitos, en este caso, ¿cuál sería la que eliminamos? Aquí eliminamos por redundancia, ¿te das cuenta?
Eliminamos por redundancia. Alison me dice las 5. ¿Están de acuerdo? Las 5 también me dice Jara. Muy bien, jovencitos. Fíjate que la 5 y la 1 tienen una información semejante. En las culturas antiguas, las bibliotecas eran espacios esotéricos, misteriosos, y eran valoradas como recintos sacros, como recintos sagrados. En la antigüedad, las bibliotecas como espacios del saber eran consideradas lugares sagrados. Tienen una información bastante semejante. ¿Por qué eliminamos la 5 y no la 1? Por lo siguiente, no porque esté en segundo lugar, no es esa la razón, ¿ya? Ten cuidado, no es porque esté después, a esa la vamos a eliminar, no es así. Vamos a eliminar la oración que tenga la información menos completa. En este caso casi tienen el mismo contenido. Pero ¿por qué no eliminamos la 1? ¿Por qué dejamos la 1 y eliminamos la 5? Porque la 2 comienza diciendo lo siguiente. Los que tenían acceso a ellas pertenecían a las castas doradas de la sociedad. Aquí a ellas se menciona, se refiere a las bibliotecas, ¿no? Si nosotros quitamos la 1, esta oración no podría comenzar de esa manera, porque faltaría a qué organismo se hace mención en esta segunda oración. Por esa razón, dejamos la 1 para que tenga sentido la 2 y eliminamos la 5. Muy bien, jovencitos. Continuamos. A ver aquí, yo voy a leer este texto. Dice lo siguiente. En el Tahuantinsuyo, los varones de 18 o 25 años podían dedicarse a ser chasquis, guerreros o mitayos. Las mujeres incas de 40 años eran tejedoras de cumbi, tapicería para el Estado. Los varones incas de 60 años eran quipucamayos, leñadores o despenseros. Los niños de 9 a 12 años podían dedicarse a la caza de aves, al pastoreo o a hacer mandados. Los jóvenes de 15 años en el Incario estaban al servicio del curaca o participaban en el Aini. Muy bien, jovencitos. ¿Cuál es la oración que vamos a eliminar? ¿Cuál sería la que eliminamos? ¿Cuál eliminamos aquí, jovencitos? Aquí eliminamos por disociación. Tienes que identificar el tema. Si identificas el tema, te vas a dar cuenta que es evidente cuál es la oración que vas a eliminar. La 2 me dice Jara. ¿Están de acuerdo con Jara, jóvenes, señoritas?
A ver aquí. Muy bien, Jara. La 2 es la que vamos a eliminar. Perfecto. Aquí el tema del texto es las labores que tenían los varones en el imperio de los incas. Ese es el tema. Las labores que tenían los varones en el imperio de los incas. En la 2 se habla de las mujeres, ¿no? Entonces se está hablando de otro asunto. Fíjate que en el resto de oraciones se hablan solamente de los varones. Por esa razón, ¿está bien? Si tú identificabas el tema, era evidente cuál era la oración que ibas a eliminar. Muy bien, aquí eliminamos entonces por inatingencia, por disociación o inatingencia. Muy bien, jovencitos, voy a compartirte el otro material. Voy a dejar de compartirte las diapositivas. Ahí está. Dame unos segundos. Dame unos segundos. Dame unos segunditos, jovencitos. Muy bien. Para compartirte el otro material. Muy bien. ¿Está? Muy bien, jovencitos. Ahí está. Muy bien, voy a dejar este borde al costado, en el lado derecho, para colocar ahí el chat y la cámara, ya, para poder ver bien las preguntas, los ejercicios. Ahí está. Muy bien. A ver, aquí. Ahí está. Sí. Muy bien, jóvenes. Vamos a leer entonces las oraciones y vamos a identificar la oración que vamos a eliminar. En la número 1, dice lo siguiente. Al conocer, el sujeto busca aprender el objeto, formular sus propiedades o caracteres y lograr un contenido significativo. La máxima pretensión del sujeto cognoscente es así alcanzar un conocimiento objetivo. Punto de vital importancia para la teoría del conocimiento. El problema de la objetividad del conocimiento. Circunstancia sencilla, pero crítica en el fondo mismo para el hombre, sus emociones y placeres. Muy bien, dime cuál es la oración que eliminamos. Aquí habían algunas claves, pero la respuesta no estaba en las claves, por eso las he retirado. En la 2 también va a suceder algo parecido. ¿Está bien? Dime solamente aquí cuál es la oración que eliminamos. ¿Cuál sería? Aquí eliminamos por disociación. Urbino me dice la 4.
Stephanie me dice la 4. ¿Concuerdan, muchachos, señoritas? Nicolás también. Muy bien. La 4 eliminamos por disociación, ¿no? Punto de vital importancia para la teoría del conocimiento, el problema de la objetividad del conocimiento. Esa interrumpe lo que nos está explicando el texto, que es lo que sucede cuando el sujeto quiere aprender algo. Muy bien, por disociación. En la siguiente, en la 2. La palabra eutanasia viene del griego eu, que significa buen o bueno, y tánatos, que significa muerte. O sea, eutanasia es la buena muerte. La legalización de la eutanasia en Holanda abre las controversias nuevamente. La eutanasia aplica el criterio cualitativo. Es mejor una buena vida que una vida larga y mala, con dolor y sufrimiento. Se entiende como el derecho individual a saber cuándo morir. Muy bien, ¿cuál es la que eliminamos? Está facilito. La 1 me dice Allison. Yadira también me dice la 1. Muy bien, porque te está hablando de la eutanasia, ¿no? ¿En qué consiste? Y en la 1 te habla de su etimología. Entonces, por disociación relativa, la vamos a eliminar. La vamos a eliminar. Bien, perfecto, jovencitos. Aquí sí, ya. Aquí me puedes decir las claves. A ver. Texto 3. Contra lo que se insinúe, la crisis de maestros ocupa jerárquicamente el primer plano. Sin maestros auténticos, sin rumbos austeros, la juventud no puede andar bien encaminada. El estudiante de espíritu corto mira en el profesor a su dechado, a su figurín. Con un profesor desprovisto de interés y de idealismo, el estudiante no puede aprender ni estimar una ni otra cosa. Sin ética no puede forjar mentes con valores morales. Muy bien. ¿Cuál es la que eliminamos aquí? Yadira me dice la 3. Jara también. Claro, está hablándose del maestro, ¿no? El maestro nos dice debe tener una ética, debe ser moral, ¿no? En la 3, en cambio, el punto de vista cambia. Se refiere a la opinión del estudiante, ¿no? Entonces, por disociación, la vamos a eliminar. La 3 es la B, B de barco. Muy bien. En la 4. Pocos libros de autores brasileños tuvieron el éxito sorprendente de ese inolvidable titulado Mi planta de naranja lima, del escritor José Mauro de Vasconcelos.
varias ediciones agotadas, su venta masiva y la extraordinaria acogida de la crítica certifican ese éxito. Vasconcelos, autor de la obra, nace en un país en donde el idioma principal no es el español, Brasil. Sin embargo, los lectores encandilados con las aventuras del protagonista CC exigían una continuación de la obra. Cuando calienta el sol, vendría a ser la segunda parte de las aventuras de CC. Muy bien, ¿cuál eliminamos aquí? La 3, me dice Jara. ¿Están de acuerdo, jovencitos, señoritas? Muy bien. La 3 es la que eliminamos. La A, ¿no? La A. Eliminamos la A, jovencitos. Claro, porque se está hablando, ¿no? Se está hablando de la obra. En cambio, aquí en la 3 se habla de dónde nace esta persona o el idioma principal que utiliza. Está hablando de otro tema. Entonces, por disociación, la vamos a eliminar. Muy bien. En la 5, dice lo siguiente. Seguramente, entre los niños no es menos frecuente la aptitud artística. La raza indígena, poco dotada para la actividad teórica, se presenta sobresaliente, dotada para la creación artística. Lo que mejor conserva el indio es su sentimiento artístico expresado en varios modos. Verbigracia. Verbigracia es por ejemplo. Por ejemplo, por la asociación de la música y la danza a su trabajo agrario, dándole carácter colectivo a aquellas muestras artísticas como el jarawi. Muy bien, ¿cuál sería la que eliminamos? El texto nos dice que la raza indígena es dotada para el arte, ¿no? Pero que no es dotada por la actividad teórica, dice. Bueno, muy bien. ¿Cuál sería la que eliminamos? La 1, me dice. La A. Muy bien, jovencitos. La 1 la eliminamos por disociación. Por disociación. Perfecto. La A eliminamos en este texto. Muy bien. Continuamos. América es un continente bañado por el Océano Atlántico, que está comunicado con Europa. El Pacífico lo conecta con Asia y Oceanía. Su población llega casi a los 450 millones, la cual puede aumentar ya que las condiciones favorecen. Es una de las 5 partes del mundo y es la segunda en extensión. Consta de 2 grandes masas continentales vinculadas entre sí por una serie de 3 istmos. El más angosto es el de Panamá. Muy bien, ¿cuál eliminamos? La 3, me dice Allison. La 3, claro, porque está hablando del aspecto físico de América, ¿no? El aspecto geográfico.
En la D, en la 3, está hablando sobre su población. Está hablando de otro tema. Entonces lo eliminamos. Muy bien. En la 7. De los pre-incas no se encuentran restos de arquitectura y su alfarería no se parece a la de otros pueblos. El terreno en que se ubicó la cultura Paracas es arenoso, lo que ha permitido la conservación de las tumbas. En estas, el tipo de cámara mortuoria es original. Los cadáveres están en posición prenatal y envueltos en mantas. Casi todas las momias tienen trepanaciones con un carácter terapéutico o litúrgico. Muy bien, ¿cuál eliminamos? Yadira me dice la 1. Stephanie también me dice la 1. Muy bien, jovencitos. La 1 es la que vamos a eliminar por disociación. Muy bien, por disociación. 7, la C. 7, C de casa. En la 8. El estudio Wegener sostiene que la Tierra primitiva estaba constituido por un bloque llamado Pangea. Pan es todo, ¿no? Gea, tierra, toda la tierra. Dice que los dos continentes, el eurásico africano y el americano, se encontraban unidos. No existía lo que hoy es el Atlántico y la punta del Brasil correspondía al entrante de África y Europa a las costas de Norteamérica. El hombre no había aparecido sobre la Tierra. Estos desplazamientos tectónicos habrían ocurrido en la edad secundaria. Muy bien, ¿cuál es la que eliminamos? Hablando sobre la Pangea. Allison dice la C. Yadira la C también. muy bien, señoritas. Claro, si se está hablando de la Pangea, en la 4 se está hablando del hombre, ¿no? Se separa totalmente del tema. Por disociación absoluta le eliminamos. Muy bien. Continuamos. En el capitalismo surge la separación entre el productor y los medios de producción. Se desarrolla ampliamente la división social del trabajo. El capitalismo origina un desarrollo vertiginoso de las ciencias. Además, el objetivo no es satisfacer necesidades, sino individualidades. La casa de ganancias es la fuerza motriz. Muy bien, ¿cuál eliminamos aquí? Alison me dice la 3, la C.
¿Concuerdan con su compañera? Aquí se está hablando sobre los aspectos negativos del capitalismo, ¿no? Hay una oración que no habla sobre lo negativo, más bien menciona algo positivo. Muy bien, esa es la oración que vamos a eliminar. Muy bien, Alice. La 3 es la que eliminamos. El capitalismo origina un desarrollo vertiginoso de las ciencias. Esa eliminamos. Muy bien, muy bien. Facilito. Continuamos. ¿Cuál será aquí en la 10? La hemofilia es un trastorno hereditario. Es transmitido por los cromosomas maternos. La madre no sufre la enfermedad, pero la transmite a la mitad de sus hijos varones, los cuales muestran síntomas. La mitad de sus hijos portarán dichos rasgos como la madre, pero sin tener síntomas. La hemofilia se caracteriza por la falta de coagulación de la sangre en una herida. ¿Cuál será la que eliminamos? La 5 me dice Yadira. La 4 me dice Grisel. Claro, aquí se está hablando de la hemofilia como un trastorno hereditario, ¿no? Aquí hay una oración que se disocia. Esa es la que vamos a eliminar. Aquí sería la 5 la que eliminamos, la 5. Jovencitos, si tú tienes un texto en el cual tienes una oración que se disocia y hay otra oración que repite lo que ya está expresado en otra parte del texto, ¿ya? Tú vas a eliminar la oración que se disocia. La que disocia es la que vamos a eliminar. Claro, porque el texto está hablando de lo mismo, aunque sea redundante. Vamos a eliminar la oración que se disocia. Si tenemos ese caso, ¿no? Una redundante y una disociación, la que vamos a eliminar es la que se disocia. Y si tenemos una oración que se disocia y otra que contradice, ahí la que vamos a eliminar es la oración que contradice. ¿Está bien? No te olvides de eso. Continuamos. En la número 11. La ética está presente en diversas actividades humanas. La educación no puede estar al margen de la ética. El maestro debe ser un inculcador de valores a las nuevas generaciones. El político debe entender que sin principios morales no puede organizar debidamente un país. La ética corresponde a estudios propios de filosofía. ¿Cuál es la que eliminamos aquí, jovencitos?
¿Cuál será la que eliminamos? La 5, me dice Alison. Claro, aquí en el texto, la B me dice. Aquí se está hablando de la ética, pero relacionado con los seres humanos, no con las personas. La que se separa de esta idea, ¿no? Es la número 5. La ética corresponde a estudios propios de la filosofía. Aquí no se menciona la ética con la relación, con el uso que le tienen que dar los seres humanos, el profesor, el político, etcétera. La D es la que vamos a eliminar. La 5, la 5. Muy bien, jovencito, muy bien, señoritas. A ver aquí, en la 12, ¿cuál será? Dime cuál es la respuesta. ¿Cuál será aquí la respuesta, jovencitos? Aquí se está hablando de la relación que tiene el lenguaje y el pensamiento, ¿no? Por disociación relativa la vamos a eliminar. Yadira me dice la 4. ¿Concuerdan con su compañera Yadira? ¿Concuerdan con su compañera Yadira? Jovencitos, señoritas. Muy bien, Yadira. La respuesta es la 4. 12 de dedo. Por disociación relativa, ¿no? Tanto el lenguaje como el pensamiento son productos sociales. Esto se separa levemente del tema común tratado por el resto de oraciones, la relación entre el pensamiento y el lenguaje. Muy bien. En la siguiente, en la 13. Está facilito la 13.
La 5, me dice Yadira. ¿Concuerdan con su compañera, jovencitos? Aquí en la 13 se está hablando sobre la definición, ¿no? ¿Cuál es la que se disocia? ¿Cuál es la que se separa? ¿Cuál será esta que se separa o disocia? Muy bien, Yadira. Aquí eliminamos la D, la 5. Porque aquí está hablando de la lógica. La lógica utiliza conceptos básicos en sus contenidos teóricos. Por disociación la vamos a eliminar. Muy bien, Yadira. A ver, continuamos. A ver aquí, la 14. La D me dice Ramos. Allison me dice la 3. La D, ¿no? La D, las dos me dicen la D. Muy bien, jovencitos, porque, muy bien, señoritas, porque en la 3, porque la 3, mejor dicho, ya está contenido en otras partes del texto. Es una oración redundante, por eso la vamos a eliminar, la 3. Muy bien, continuamos con la 15. Está facilito también. Aquí eliminamos por disociación. Por disociación, señoritas, jovencitos. Hablándose del Heartland, ¿no? Del Perú, el Heartland dice que es Lima. Heartland es el corazón de un país, ¿no? La capital se refiere al lugar más importante. ¿Todavía, jovencitos? ¿Cuál eliminamos aquí? Aquí eliminamos, jóvenes, a la C, a la 4. Claro, por disociación. Se está hablando del Heartland y en la 4 te habla del poder nacional, por disociación.
La eliminamos. Muy bien, Ramos. Continuamos. A ver aquí, en la 16. ¿Cuál es la que eliminamos, jovencitos? Aquí eliminamos por redundancia, ¿no? Fíjate qué oración eliminas y no pierdes ninguna información en el texto. Cuando tú eliminas por redundancia, para comprobar si lo has hecho bien, tienes que hacer lo siguiente. Al eliminar una oración, fíjate si pierdes algún dato en el texto. Si pierdes algún dato en el texto que has dejado, significa que has eliminado de forma incorrecta. Porque cuando tú eliminas por redundancia, al quitar esta oración, no deberías perder ninguna información en el texto. ¿Qué oración de estas, si la quitas, no vas a perder ningún dato? Ya sea porque está explícita en el resto de oraciones o porque es sobreentendida. No te olvides que hay también la redundancia tácita. ¿Cuál será, jovencitos? A ver, les ayudo. Aquí eliminamos en la 16 la 4. Aquel documento le fue atribuido al acusado durante el juicio que se le siguió. Si quitamos esta oración, no vamos a perder ninguna. Porque esto de que aquel documento le fue atribuido al acusado está en la 3 explícitamente. Y está sobreentendido que ese documento le fue atribuido al acusado en el juicio que se le siguió. Si quitamos esta oración, no vamos a perder ninguna información. Muy bien. Entonces, en la 16 eliminamos la A, la 4. Una más. La 17, para concluir el día de hoy. ¿Cuál será? Dice, el descubrimiento del Mar del Sur u Océano Pacífico se da en el siglo XVI. Balboa es informado de un gran mar al oeste de Darién. Atraviesa el istmo y descubre el Océano Pacífico el 25 de septiembre de 1513. Por conspiraciones políticas, la ciudad dirigida por Balboa
se alborota. El rey envía como nuevo gobernador a Pedro Arias Dávila, quien manda decapitar a Balboa. ¿Cuál es la que eliminamos aquí, jovencitos? Richard me dice la D. Alison me dice la 1. Es la misma, ¿no? La 1 o la D. Muy bien, jovencitos. La que eliminamos es la 1. La D es la que eliminamos. Perfecto. Muy bien, jovencitos. El día de hoy hemos trabajado el tema de eliminación de oraciones. Ha sido un gusto trabajar con ustedes, muchachos, el día de hoy. Nos vemos la semana que viene. Cuídense, jovencitos.